Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a conversar un tema muy importante para el análisis geopolítico y es la situación de las medidas coercitivas unilaterales, las declaraciones de un personaje tan importante en la actividad de Estados Unidos como es el caso del exsecretario Mark Esper, que ha revelado en un libro varias de las acciones de Estados Unidos, no solamente sus agresiones contra Venezuela, cómo aplicaron algunas de las estrategias para generar malestar en la población, generar escasez de alimentos, generar situaciones de conflicto en Venezuela, proponer la posibilidad de incorporar mercenarios, sino que además trata un tema que es de interés, que es cómo convirtieron a Alex Saab, diplomático venezolano, en un rehén de Estados Unidos, producto también de todas estas medidas coercitivas que implican lo político, lo diplomático, lo económico, operaciones psicológicas y una cantidad de aristas que tiene estas medidas coercitivas. Para hablar de esto contamos hoy con la presencia especial de la doctora Indriana Parada. Gracias, Indriana, por venir. Gracias. Es un placer que estés con nosotros. Indriana es abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira, además con varias especializaciones en derechos humanos, también en derecho penal, y muy conocedora del tema porque es una activista de derechos humanos que se ha ocupado particularmente en estos últimos tiempos de apoyar la causa de la defensa del diplomático Alex Saab. Indriana, bienvenida nuevamente. Yo antes de comenzar el programa y conversar contigo y que nos des tu análisis desde la experiencia y la investigación que has hecho sobre el caso de Alex Saab, quisiera pedirle al director una intervención de la vicepresidenta Delcy Rodríguez en el 25º Foro Económico que se realizó en San Petersburgo. Hace 10 días, pero que se nos quedó en el tintero la semana pasada en el programa de La Balanza. Pero con ella queremos abrir porque vamos a hablar de lo que significó el bloqueo, porque toda la situación de rehén de Alex Saab está vinculada a las acciones que aplican las medidas coercitivas unilaterales. Es totalmente vinculado a la agresión contra Venezuela. Director, permítanos el video de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, por favor. En el caso de Venezuela, bueno, fueron 502 medidas coercitivas unilaterales, muy direccionadas al área del petróleo, de las finanzas, del gobierno y de la alimentación. Era la asfixia absoluta de Venezuela a través de estas medidas de extorsión económica. El impacto fue tremendo en el país, tremendo. La caída del 87% de la producción petrolera nos llevó a una pérdida de 140.000 millones de dólares, caída del 99% de los ingresos en divisas del país y un embargo que llevó en el año 2020 a producción cero, a comercialización cero del crudo venezolano. Para cualquier país como el nuestro, sin duda alguna, es un impacto tremendo que causó a la economía venezolana. Y sin embargo, en el año 2021 Venezuela dio sus primeras luces de crecimiento económico. ¿Cómo se hizo? Con conciencia de nuestro pueblo. ¿Cómo lo hicimos? No es un milagro. Las cosas no llegan por milagro. Llegan por esfuerzo propio, llegan por esfuerzo del pueblo venezolano que se dedicó a la ruta productiva. Entonces pasamos de importar el 80% de nuestros alimentos a producir el 93% de los alimentos que se consumen. Así que yo creo que estas discusiones que se están dando acá, que es una mirada nuevamente hacia Rusia, lo que decía el vicepresidente Borisov, estas sanciones no van a desaparecer mañana porque además es una extraordinaria industria de apropiación ilegítima de los recursos de los países. Y quizás lo más duro tiene que ver con el mundo financiero. Y creo que es uno de los puntos a resaltar también, los canales de pago. Porque de esta manera el mundo occidental se apropia los recursos financieros de nuestros pueblos. La mitad de las reservas internacionales de Rusia están bloqueadas, confiscadas, como tiene Venezuela oro confiscado en el Banco de Inglaterra, como tenemos recursos financieros líquidos confiscados en bancos occidentales.
pero la buena noticia que trajo de que esto va a ser así, quizá para siempre, no lo sabemos, pero tiene una perspectiva geopolítica. No se puede desaparecer, así como pretendía Hitler, desaparecer de la faz de la tierra a Leningrado. No se puede desaparecer de la faz de la tierra a un gigante como es Rusia, a un gigante energético, uno de los más grandes productores de petróleo del mundo, de los más grandes productores de gas del mundo. Por más que exista el plan europeo para sustituir 2/3 del gas de Rusia de aquí al 2027, Rusia tiene otros mercados. Pero quienes se van a quedar sin suministro, y por eso yo llamo las sanciones boomerang, son quienes hoy están en una visión peligrosa para el mundo. Una visión peligrosa para el mundo. Fíjense ustedes la recesión en Estados Unidos. Ayer había grandes preocupaciones en Washington de qué hacer, cómo hacer frente a la inflación. Y esta recesión viene acompañada de una crisis energética. Una crisis energética que se agravó con las sanciones contra Rusia. Pero la crisis energética viene derivada también de la pospandemia. Ahorita la demanda supera a la oferta. Hubo poca inversión por la pandemia. Hay bajos inventarios. Y a eso se suma la genialidad de este entramado de sanciones contra Rusia que están impactando al mundo entero. Que un ciudadano de los Estados Unidos tiene que pagar $5 el galón. Que un ciudadano europeo tiene que pagar 2 euros el litro de combustible. Hay irracionalidad, hay irracionalidad. Y lo que están es acelerando la conformación de un nuevo mundo, del que siempre hemos hablado, de un mundo que democratice las relaciones económicas, de un mundo respetuoso del derecho internacional, de un mundo basado en la complementariedad de países aliados, que también era un tema de esta mesa. ¿Hacia dónde mirar? Hacia países aliados, empresas aliadas. Extraordinaria intervención de nuestra vicepresidenta, la doctora Delcy Rodríguez. En este foro económico que se realizó en San Petersburgo, ella, en su intervención, luego que intervinieron varios países, entre ellos intervino el presidente de Rusia y luego el vicepresidente de la República Federal de Rusia, se expone una situación que ha golpeado a varios países del mundo, que es el tema de las medidas coercitivas unilaterales. Se dice que van a continuar en el tiempo porque no esperamos menos, porque es una gran industria criminal a través de la cual se apropian, como dice la vicepresidenta claramente, de los recursos que tienen los países, de las posibilidades de comercializar y defenderse los países, y pueden lograr con ello hacer cambios de gobiernos, porque las medidas buscan eso, controlar el territorio, el gobierno y finalmente hacer cambios dentro del objetivo militar, que en ese caso es el Estado de Venezuela o la Federación de Rusia, por ejemplo. Esta situación de las medidas coercitivas, quiero hablarlas contigo, tú también las has investigado en este trabajo que estás haciendo, y hay un tema importante que es que se comprenda que la situación de Alex Saab, quien fue nombrado por el Estado venezolano como diplomático acreditado en el marco del Tratado de Viena, de la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas y Consulares, él es producto de toda esta situación. Entonces vamos a ir desarrollando el tema del bloqueo para terminar en la actualización del caso de Alex Saab, que se ha convertido en un rehén de Estados Unidos para presionar también a Venezuela con una persona que en un momento dado cumplió un papel fundamental, no solamente como diplomático, sino que a través de esa investidura pudo realizar negociaciones para garantizar combustible, repuestos, alimentos y medicinas a Venezuela en medio de un bloqueo criminal. Bueno, en primer lugar saludarte y agradecerte por el espacio, es súper importante saludar a todos la audiencia en La Balanza y bueno, sí, importantísima la reflexión que haces porque yo siempre he dicho que hablar del caso del secuestro de Alex Saab
y no ubicarlo en el contexto geopolítico, tanto nacional como internacional. Es imposible entenderlo sin contextualizarlo. Es importante, nosotros siempre hemos llevado el mensaje que la lucha ahora por la liberación del diplomático Alex Saab no es una lucha individual, no es una lucha por un ser humano, que ya por sí el ser humano le están violando sus derechos humanos. Recordemos que fue detenido en medio de una detención arbitraria, no solamente por ser diplomático, sino por no existir ninguna orden de detención. No existía nota roja de Interpol. Entonces, más allá de ser la lucha de un ciudadano que se le están violando sus derechos humanos, es una lucha, no es una lucha individual, es una lucha colectiva. ¿Por qué? Bueno, porque Alex Saab es causa y consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales y es la expresión más cruda de cómo Estados Unidos avanza a través de una extraterritorialidad de las leyes para hacer doblegar precisamente a los pueblos, hacer doblegar a los gobiernos y lograr el objetivo que en definitiva ya ha sido público, notorio y comunicacional, que es lograr forzar la salida del presidente Nicolás Maduro Moros. No existe ninguna legitimidad de ningún Estado tener una injerencia para lograr un cambio de sistema. De manera que la vicepresidenta nos daba unas cifras y yo conversaba contigo hace un rato de las cifras que nos dio también en su informe de Memoria y Cuenta que presentó sobre el año 2021, que ahí nos dice, nos explica realmente cuáles fueron el escenario político en el medio en que Alex Saab fue nombrado enviado especial de Venezuela. Recordemos que fue nombrado el 9 de abril del año 2018. Pero antes de eso, el escenario geopolítico a partir de las medidas coercitivas unilaterales que no se circunscriben específicamente en el decreto este infame de Obama, que fue en el año 2015, sino que a partir del 2013, momento en que nuestro presidente Nicolás Maduro agarra las riendas y lleva adelante entonces la continuidad de la revolución. Desde ese momento, la vicepresidenta en su informe nos decía, hacían cifras de comparación, ¿no? Ella decía que entre los años 2014 y 2013, Venezuela se había logrado ser acreedora de más de 57.000 millones de dólares a nivel internacional. Hablábamos de unas cifras socioeconómicas muy buenas que se llevó adelante incluso precisamente hasta el año 2013. A partir del año 2014, en donde se empieza a recrudecer toda esta imposición de persecuciones, primero particulares y luego ya al Estado completo, vemos cómo la vicepresidenta decía que a partir del año 2014 empezó Estados Unidos a tratar de acercar a Venezuela y sacarlo del sistema financiero internacional, del mercado global. Y lo vimos ya materializado en una ley. Antes del decreto de Obama hubo una ley, como también Estados Unidos hace una actividad legislativa legisla en su país para ser aplicado fuera de sus fronteras, que es la aplicación extraterritorial de las leyes. Hace una ley que la llaman la supuesta ley en defensa de los derechos humanos y la sociedad civil de Venezuela y empieza a sentar las supuestas bases jurídicas para arremeter entonces contra la población venezolana, pues la imposición de todas estas medidas coercitivas. Es importante que quienes nos escuchan sepan que este legislar y crear un decreto donde se considera además a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria permite que dentro de Estados Unidos se activen los mecanismos que facilitan la aplicación de sanciones a empresas, a personas individuales y legitima dentro de Estados Unidos, no fuera de Estados Unidos, dentro de Estados Unidos la persecución y la inversión militar o la inversión en cualquier área que implique atacar a ese objetivo que para Estados Unidos representa una supuesta amenaza. Vemos, Estados Unidos lleva adelante una política de chantaje, de máxima presión, de chantaje a otros gobiernos para evidentemente lograr sus objetivos. Luego de ese decreto 2015 empieza Venezuela a sentirse, a golpearse a nivel social porque, bueno, ya son 502 sanciones, como lo mostraba en la lámina la vicepresidenta, en donde, si hacemos un resumen de las 502 sanciones, el 22% están dirigidas a la industria petrolera. Sí. Nos decía que el 10% fueron dirigidas a la salud, el 7% a la alimentación, el 25% a las finanzas públicas. ¿Qué ocurrió aquí? Bueno, el presidente Nicolás Maduro, en su legítima tanto facultad como obligación de proteger los derechos humanos de los venezolanos, ya en el año 2016 emite este decreto de emergencia económica y estado de excepción,
¿Qué es Alex Saab? Alex Saab es una medida excepcional dentro de las muchas que se tomaron, porque es importante también hacer énfasis en esto. No solamente el nombramiento de Alex Saab como enviado especial para que lograra representar a Venezuela en el comercio internacional y concretar acuerdos que hizo, y que uno de esos acuerdos permitió que llegara el buque Fortune, el primer buque que llegó a nuestro país cuando estábamos prácticamente paralizados en materia de combustible. Pero no solamente, como lo decía, fue él, hubo muchas otras medidas. Recordemos que el presidente presenta un paquete de recuperación económica en donde, por ejemplo, deroga la ley de ilícitos cambiarios, en donde, por ejemplo, se hicieron reformas tributarias para poder abrir un abanico de posibilidades y combatir entonces este cerco económico que no solamente se le impide a Venezuela en nombre propio acceder al mercado global, sino que además... se persigan a los terceros. No, correcto, pero además que los activos que ya teníamos en los bancos internacionales fueron retenidos, fueron confiscados, como dice, un acto de apropiación ilegítima de los activos líquidos, del oro, 31 toneladas de oro, de manera que en ese momento era necesario llevar adelante varias medidas. Entonces, quitar un poco esta creencia que solamente fue una medida, no, fue un paquete de medidas en las que Alex Saab tenía la misión entonces de ir a concretar estos acuerdos internacionales. Doctora Indriana, nos vamos a ir a un corte en este momento para continuar analizando la situación del bloqueo y la relación que tiene el contexto con el caso del diplomático Alex Saab. Pero antes de irnos quisiera recordar algo. ¿Por qué atacan principalmente al petróleo? Es importante que todo el que nos vea y nos escuche recuerde que la industria petrolera, el Estado venezolano a través de la industria petrolera y derivados y otras industrias vinculadas traía el 98% de las divisas que entraban al país. Solo el 2% lo traía el sector privado a Venezuela. Por esto, las medidas coercitivas fueron de gran impacto al bloquear toda la industria petrolera, a llevar a cero la comercialización del crudo. Evidentemente, todo el ingreso de Venezuela que se deriva luego en salud, en educación, en transporte, en servicios de todo tipo, tiene una situación de crítica en ese momento. Y poco a poco, con la diversificación que implementa el presidente Nicolás en la producción, hemos ido logrando superar. Pero esta es la razón esencial del golpe tan duro que se dio a Venezuela. El Estado venezolano, el Estado socialista venezolano, traía el 98% de todo el dinero que ingresaba al país. Teníamos un sector privado que no estaba involucrado en el crecimiento económico de la nación. Nos vamos a un corte y continuamos hablando con la doctora Indriana Parada. Continuamos conversando con la doctora Indriana Parada, nos acompaña hoy analizando el caso del diplomático Alex Saab, vinculado, por supuesto, a este contexto de acciones agresivas contra Venezuela, expresadas como medidas coercitivas unilaterales. Doctora Indriana, habíamos quedado en tratar de contextualizar la situación, porque es importante que no se entienda, como tú bien dices, de forma aislada el caso del diplomático Alex Saab, sino que se entienda que es una consecuencia de toda la persecución a todo aquel que intente ayudar al pueblo venezolano en la defensa contra las medidas políticas, diplomáticas, económicas, económicas, comerciales y financieras, me refiero, que han atentado contra la seguridad de la nación y la estabilidad de la familia venezolana y de la mujer venezolana específicamente. Cuéntanos un poco cómo podemos abordarlo para que se comprenda mejor que no es un caso aislado, que no se trata de la defensa de una persona en particular, sino que él representa la defensa de los intereses de la nación, representa la defensa de la soberanía, del ejercicio libre que tiene el Estado venezolano de comercializar con quien quiere y manejar sus finanzas como conciba dentro de sus planes financieros como Estado.
Sí, yo insisto que nosotros al ver el caso del diplomático desde el punto de vista en el contexto y lo que estaba ocurriendo es una sucesión de hechos. Cuando nosotros vemos los ataques y lo que ocurrió en Venezuela es el 2019 y vemos rápidamente en enero del 2019 este intento, esta autoproclamación en donde fue impuesto de Estados Unidos y luego posteriormente siguen la batalla de los puentes, posteriormente siguieron sucediendo eventos que incluso hasta la Operación Gedeón, en donde eran cada vez unas medidas más para atacar y atacar y atacar, pero medidas que iban fracasando. Eso es importante. ¿Por qué se iban recrudeciendo las medidas? Porque porque la anterior fracasaba. Porque iban fracasando. ¿Qué necesitaba Estados Unidos? Ver cuál era realmente el punto de inflexión, por qué ellos estaban fracasando. Eso también lo explica Mark Esper, el exsecretario de Defensa de la administración Trump, que se sentó en las mesas de discusión y que en un capítulo que muy acertado lo tituló Medidas Desesperadas, que habla de Venezuela, y dedica 8 páginas completas a hablar del secuestro de Alex Saab. Entonces, una vez nosotros internalicemos que estas medidas coercitivas querían atacar, y lo dijo William Brownfield, en una entrevista, dijo, nosotros vamos a lograr el mayor sufrimiento posible contra un contraargumento nefasto, que era que ya la gente estaba sufriendo. Pero estaba sufriendo ¿por qué? Porque ya existía la aplicación de medidas coercitivas unilaterales. Estábamos sobreviviendo. Y si vemos a Venezuela en un contexto como una empresa, rápidamente, o como una familia, en donde existe un ingreso y existe un presupuesto y uno se planifica los gastos, bueno, en esta empresa o en esta familia, el padre de familia se quedó sin trabajo. Nosotros nos llevaron los ingresos a 1%. Pero, sin embargo, el presidente Nicolás Maduro nunca disminuyó las políticas sociales. Al contrario, entonces crea los comités locales de abastecimiento y producción en el año 2019. Es decir, ante menos ingresos y ante más ataques existía mayor respuesta del Estado para mayor protección social. Esto sin duda sacó de quicio a Estados Unidos y en su informe anual la vicepresidenta dice que el año 2020 lo caracteriza como el año de recrudecimiento, el año más fuerte con que atacaron con todo a Venezuela. En ese año, el 12 de junio del año 2020, pues secuestran a Alex Saab en medio de un complot internacional. Entonces, la respuesta de Venezuela, crear una serie de medidas excepcionales para poder abastecer al pueblo venezolano. Una de ellas, nombrar un enviado especial. ¿Para proteger a Alex Saab? No, para proteger la misión que él estaba desempeñando, que era concretar acuerdos ante la República Islámica de Irán y abastecer, como en efecto ocurrió, logró llegar combustible, logró llegar medicamentos del COVID-19, todo mediante una política de triangulación, como lo decía el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez. No era que él iba, compraba y lo traía directo, era triangular a través de varios países para que esa carga no fuera interceptada y confiscada, como en efecto ocurrió con 4 buques petroleros. Perdona que intervenga un momentito, pero es importante que se destaque. Hay unas revelaciones, un libro completo del exsecretario de Defensa de la administración de Donald Trump. No es cualquier cosa, o sea, se trata de las declaraciones de quien tuvo la responsabilidad de ser parte del Estado Mayor Conjunto de la Defensa de Estados Unidos, el que se encargaba de llevar la responsabilidad del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Estamos hablando de acciones militares, las acciones financieras, las acciones que determinaba el presidente y que determinaba el Pentágono. O sea, no estamos hablando de cualquier persona. Mark Esper hace declaraciones no solamente que dedica páginas a explicar cómo fueron las conversaciones en Estados Unidos en relación a la persecución de Alex Saab, al miedo que tenía Estados Unidos que hubiese una supuesta represalia de Rusia y de Irán, porque este era el enviado especial de Venezuela también para comercializar con países que también eran perseguidos por Estados Unidos. En ese libro también, en el capítulo de Teherán, habla de cómo intentaron el abordaje militar a los buques que llegaron con combustible en medio de la pandemia a ayudar a Venezuela y que fueron parte de los acuerdos que se llevaron en la misión que tenía el diplomático Alex Saab en su visita a Irán, concretar la llegada de los buques. O sea, estamos hablando de que todo está relacionado.
Inclusive la situación de Argentina, que comentábamos que la vamos a conversar, quizás en otro momento, cuando tengamos un poco más información detallada, está vinculada también con la situación del abordaje de los buques que fracasó y ahora se intenta hacer contra una tripulación iraní que se encuentra en Argentina, simular una situación irregular para empañar las acciones o las relaciones que existen entre los países aliados con Venezuela o los países que estamos luchando juntos contra la arrogancia del criminal gobierno de Estados Unidos y sus aliados. Sí, sin duda este libro de Mark Expert viene, le decimos confesiones, porque en efecto confiesa todos los planes que se llevaron adelante para atacar a Venezuela, confiesa las personas involucradas que sí incurren en un delito gravísimo de traición a la patria, en donde solicitaron incluso el atentado en contra de la vida del propio presidente Nicolás Maduro, pero además entonces, aterrizando en el caso del diplomático Alex Saab, confiesa varias cosas importantes. En primer lugar, cuando empieza a narrar de la misión o hacer referencia a Alex Saab, decía textualmente que Alex Saab era un enviado, un funcionario del gobierno de Venezuela que se iba en una misión humanitaria. Eso es importantísimo, porque ahí está reconociendo que tenían pleno conocimiento, que se encontraba, o sea, no era un ciudadano normal, era un funcionario diplomático representante de un Estado soberano. Y en misión humanitaria. Y en misión humanitaria. Entonces, ya por ahí, evidentemente, deja descubierto todas las denuncias que nosotros hemos venido haciendo, que esto se trata de un secuestro. Un secuestro porque se está reteniendo ilegalmente a una persona con la finalidad de chantajear o de obtener de él un fin. Posteriormente dice, ¿para qué lo querían retener? Decía que lograr tener acceso al Alex Saab aseguraría información de Venezuela. Eso en cualquier parte del mundo es una medida de agresión, en donde Venezuela ha podido reaccionar legítimamente como su derecho a la defensa. Ante la Corte Internacional de Justicia. Ante la Corte Internacional, no, y ha podido tomar medidas, otro tipo de medidas, porque, e incluso medidas militares, porque se está agrediendo realmente al Estado venezolano. Entonces, ahí está la importancia principal del por qué la lucha de Alex Saab o por la liberación de Alex Saab no es una lucha individual, es una lucha colectiva, no solamente de Venezuela, sino de los países del mundo, porque ahí se agredió contra la soberanía directa de Venezuela al ser un representante del Estado. Ahora, en este libro también, y por eso es que él le costó el cargo, se ve como él mismo se trataba de negar, de no acceder a las solicitudes, por ejemplo, de un envío de un buque de guerra. Es decir, Cabo Verde no solo sí colaboró, accedió, colaboró, pero es que estaba bajo amenaza, estaba bajo chantaje. Porque Mark Expert en las conversaciones decía, pero ¿por qué nosotros vamos a trasladar nuestra fuerza de defensa y de militar? Porque si lo que nosotros queremos aparentar es que estamos apoyando a Cabo Verde, deberíamos como entrenarlos, ayudarlos, pero no, vamos a sustituir las fuerzas. Y él decía, ¿y qué pasaría cuando nosotros, si viene Venezuela a Irán, ¿con qué derecho nosotros vamos a abordar estos buques? ¿Con qué estaría Cabo Verde? Se preguntaba, ¿está Cabo Verde de acuerdo con las acciones militares que nosotros vamos a tomar? Es decir, no solamente estábamos hablando que estaban reteniendo un diplomático venezolano, sino que estaban planificando operaciones de guerra militares en suelo extranjero y contra dos países que además queda descubierto que eran producto de inventos, productos ficticios, porque ellos necesitaban tratar de justificar lo que realmente era una medida de presión y de chantaje a Cabo Verde para que Cabo Verde no se le ocurriera liberar el diplomático. Cabo Verde había hecho manifestaciones que ellos estaban muy nerviosos porque sabían que estaban violando el derecho internacional. Además había en ese momento una sentencia del Tribunal de la CEDAW que además obligaba a la liberación porque estaba ilegalmente retenido el diplomático. Hubo dos decisiones del Tribunal Regional de la Comunidad Económica de los Países de África Occidental, dos decisiones vinculantes, una el 15 de marzo, en donde decide que debe ser inmediatamente liberado, incluso debe ser, debe ser paga una indemnización. Pero posteriormente, cuando Cabo Verde decía que no estaba vinculado a esa decisión y que no reconocía la jurisdicción,
cosa que no está apegada a derecho porque ellos son miembros y nunca ha manifestado reserva. Nunca manifestaron una reserva en contra del tratado. Cabo Verde acude a la instancia a solicitar que anulen esa decisión. Cuando acude a la instancia, reconoce la instancia, está reconociendo la jurisdicción. Y por segunda vez el tribunal no solo ratificó la decisión del 15 de marzo, sino que volvió a ordenar la liberación del diplomático. Cabo Verde se negó a toda ley, incluso a su propia constitución, y esto quedó muy claro, y quedó muy claro cuando es entonces extraído un 16 de octubre, un día antes de las elecciones presidenciales de Cabo Verde, en donde el candidato favorito, quien es hoy presidente de Cabo Verde, había manifestado su inconformidad con violar, con ir en contra de un tribunal regional que es un tribunal por el que ellos se rigen y al cual respetan. Entonces, ¿qué ocurrió? Ocurrió es que hubo una llamada urgente de Cabo Verde a Estados Unidos, no podemos seguir teniendo la custodia legal, aparentemente legal. Porque iba a cambiar el gobierno. Iba a cambiar el gobierno. Exacto. Y en medio de una operación criminal de extracción, tal cual películas, más de 20 camionetas, lo tomaron a la fuerza, nuevamente descalzo y nuevamente a golpes, se lo llevaron y bueno, hoy está en Estados Unidos enfrentando un lawfare. Realmente es un lawfare, una persecución política. Nosotros nos vamos un momento al corte, doctora Parada, vamos a continuar hablando para seguir desarrollando el tema de la judicialización a la par que es un objetivo militar, el compañero Alex Saab. Nos vamos a un corte y seguimos analizando la situación del caso del rehén Alex Saab. En estas medidas especiales que toma el Estado venezolano, nombran a mi esposo, Alex Saab, como diplomático acreditado para representar a Venezuela en misiones especiales. Esta misión tenía como objetivo hacer llegar al país alimentos, medicina y combustibles. Mi agresor, conforme, arreciaba más el ataque contra las madres en Venezuela. Acercaba uno de sus tentáculos a mi familia para amenazar, chantajear y perseguir. Uno de los momentos más increíbles fue cuando a uno de los hijos de Alex lo sancionó en la lista OFAC un mes después de cumplir sus 18 años. Es decir, a darle con todo a un muchacho adolescente. Por Dios, tenía recién cumplido 18 años. La llegada de la pandemia del COVID-19 le pareció un escenario especial a este agresor en su plan contra Venezuela. Irónicamente, no esperaban la disciplina, la calma y la inteligencia del pueblo, la sabia decisión del Estado venezolano ante la pandemia. Cada mujer en cada casa, cada familia, cada uno en calma, pero siempre despiertos. Y el gobierno tomando acciones para hacer llegar a Venezuela lo necesario para atender la emergencia de guerra económica en paralelo con la pandemia. Todos vieron cómo heroicamente llegaron buques con gasolina a Venezuela, pese a que este mismo agresor trató de comprar el honor de una tripulación con una misión humanitaria. Lamentablemente, otro barco con combustibles, mascarilla y alcohol fueron robados, cual piratas, para seguir coercionando a los hogares, para verlos sufrir. Muchas personas hemos denunciado esto, muchos están ahora aquí, pero los medios de comunicación de la hegemonía comunicacional, siendo un tentáculo de este agresor, no dudaron en tapar esto, no dudaron en mentir y ocultar, en difamar para poner su aporte al lawfare, al nerviosismo y a la confusión. En plena pandemia, en junio del 2020, salió Alex Saab como enviado especial a una misión humanitaria a Irán, a garantizar la llegada de combustible y medicina para la lucha contra el COVID, alimento y producto para los hogares venezolanos. En esta misión fue secuestrado, torturado, vejado, señalado, acusado, fue violado de todos sus derechos, negado al reconocimiento del reclamo de Venezuela de su embajador, puesta en duda la soberanía de Venezuela, desconocida y violada la Convención de Viena. Un diplomático en misión humanitaria fue secuestrado en un caso único, sin precedente ni lógica. Alex aún permanece secuestrado en los Estados Unidos, pero siempre que pudo siguió cumpliendo su misión de diplomático por el país que lo recibió como un hijo, como otros millones de migrantes que hemos sido recibidos con los brazos abiertos por esta madre amorosa que es Venezuela.
Allí teníamos parte de las declaraciones de Camila Fabri de Saab, esposa del rehén, del diplomático que se encuentra en condición de rehén en Estados Unidos y que ha sido designado por Venezuela para la mesa de diálogo, en la cual se habla específicamente como punto de honor por el bienestar del pueblo, por la soberanía, por el respeto del derecho internacional, que se levanten las medidas coercitivas unilaterales. En voz de Camila Fabri, quien además le envió un abrazo caluroso a ella, a sus hijos, que han sido víctimas directas de la situación en la que se encuentra Alex Saab a causa de ser un aliado del Estado venezolano, del pueblo venezolano, para esquivar las violentas agresiones en materia comercial y financiera contra Venezuela. Estamos hablando ya de un punto, hay tres elementos que quisiera que analizaras, Indriana. Uno, la judicialización, el lawfare que se ha hecho, no solamente obviamente contra Alex Saab, se ha intentado judicializar al propio presidente Nicolás Maduro, al general en jefe Padrino López, o sea, ha habido toda una trama de Estados Unidos de querer judicializar a nuestros líderes en Estados Unidos, pero particularmente a Alex Saab, con quien han logrado además acceder de forma criminal y tenerlo secuestrado en Estados Unidos. El otro elemento que está vinculado es evidenciar que finalmente se reconoce que fue un objetivo militar, que todo es una patraña, no solo desde el punto de vista procesal, judicial, que cualquier abogado puede darse cuenta que es una patraña, sino que además se reconoce que es un objetivo militar porque es un eslabón de la cadena de defensa que tiene Venezuela contra la guerra que impone Estados Unidos a Venezuela. Y por otro lado también tenemos un elemento importante, que es la solidaridad con las agresiones que se extienden a la familia de Camila Fabri, a sus hijos, a la familia, a las hermanas de Camila, a los tíos de Camila, a los padres de Camila, como manera de presión para que sucumban ante los objetivos de Estados Unidos, que hasta el momento, en el caso también de Alex Saab, han fracasado. Sí, evidentemente la judicialización, en este caso de Alex Saab, es producto de un lawfare. Judicializan la diplomacia, judicializan la representación legal y también ponen en duda o tratan de evaluar las relaciones diplomáticas entre dos estados, en donde Estados Unidos es un tercer estado. En estos momentos el caso de Alex está en el Distrito Sur de la Florida. Teníamos un recurso de apelación en Georgia. Se llevó a cabo la audiencia oral y pública. Importante, ¿de qué se le acusa a Alex Saab para que se entienda lo burdo de esto? A pesar de toda la mediática, porque es entonces el lawfare manipulando el sistema de justicia, pero usando como arma principal los medios de comunicación que lo han condenado previamente. En medio de todo esto hablan de delitos económicos, entonces a él... Pero cometidos en Venezuela. En territorio venezolano, supuestamente. O sea que no sería competencia de la justicia de Estados Unidos de ninguna manera. Existe una sentencia del TSJ en donde cuando Estados Unidos promulga esta ley extraterritorial de seguridad y defensa de los derechos humanos de Venezuela, el TSJ se pronunció y dijo, Estados Unidos no tiene competencia ni jurisdicción alguna para legislar hacia territorio venezolano, que ya lo ha hecho. Yo tengo un ejemplo puntual de cómo ellos legislan para aplicarlas fuera de su jurisdicción. Entonces, son 8 delitos que se le imputaban a él principalmente de lavado de activos. 7 de ellos fueron desestimados y no los cansaremos de repetir porque fueron los 7 delitos en donde materialmente se tenía que demostrar que existía algún tipo de... Sí, de elemento probatorio, de indicio. De lavado de activos, evidentemente. Tenían que demostrar entonces un origen ilícito de unos fondos, o sea, al lado de los cabellos, que esa acusación está en el departamento, en la página web del Departamento de Estado y Departamento de Justicia de Estados Unidos, y que cualquier abogado, decía uno de los abogados que analizó el caso, que da vergüenza
que Estados Unidos haya llevado adelante una acusación de esto cuando los elementos para una acusación penal no están por ningún lado. Hablamos de acusaciones genéricas, sin delimitar modo, tiempo, lugar, si hablan de un esquema de sobornos contra todos los funcionarios. Ahí señalan a todos los funcionarios de Venezuela. Partiendo de un punto previo que en toda sentencia se hace, que es valorar si uno tiene competencia o no. O sea, lo primero es que no tiene competencia de ningún tipo, ningún tribunal de Estados Unidos para valorar supuestos hechos que ocurren o han ocurrido en Venezuela. Que es lo que nosotros hemos dicho, que ellos tratan de hacer una tutela entonces de Venezuela, que si esto se concretara, es un ejemplo y un precedente gravísimo, no porque Venezuela le vaya a permitir que vengan a seguir aplicando sus leyes, sino porque ellos tratan siempre de ir hacia un expansionismo, de ir yendo más allá en esta injerencia ilegal y extraterritorial. Claro, pudieran aplicarlas en un estado débil, en otro estado débil que no sea el caso de Venezuela, que es un estado fortalecido, bolivariano, patriota, convencido de la defensa de la soberanía, pero en un estado débil quizás pudieran a lo mejor aplicar de forma extraterritorial sus decisiones. Hechos inventados que supuestamente ocurrieron en Venezuela, donde no tienen ni jurisdicción ni competencia, pero además que son ficticios, pero que es la gravedad de lo que estamos viendo ahorita. Ahorita cuando el proceso, cuando se está llevando a cabo el proceso de inmunidad, imagínense que se está demostrando ante un tribunal de un estado, de un tercer estado, la sucesión de hechos o de eventos para ellos, que ellos determinen la legitimidad del nombramiento de Alex Saab. Imagínate algo que no tiene ni pies ni cabeza a nivel internacional. No estamos hablando que estamos al frente de la Corte Internacional de Justicia. Así es. Que sería la única competente para evaluar dentro de la Convención de Viena si estamos haciendo un proceso correcto en cuanto al nombramiento de nuestras misiones diplomáticas. Pero aún y eso, el equipo de defensa del diplomático ha presentado toda la documentación que determina la acreditación y la legitimidad, y precisamente que se encontraba en una misión humanitaria en donde el Estado receptor, que es la República Islámica de Irán, estaba esperando la misión y había aceptado ya efectivamente, que son los requisitos que pide la Convención de Viena, en todo caso. Sin embargo, se está pretendiendo entonces eso, evaluar, y cuando hablábamos del presidente Nicolás Maduro, de esa política injerencista y errática del Departamento de Estado, incluso tiene confundidos a los propios ciudadanos estadounidenses. Porque sí, perdón, si de los 8 delitos le quedan 7, ¿qué delitos le queda? el de conspiración. Supuestamente conspiración. Supuestamente conspiración, que ellos llaman un delito expansivo, gravísimo, pero que es un delito subjetivo, absolutamente. Ellos, en base a cualquier síntesis o cualquier análisis que ellos pudieran hacer, ellos pueden determinar que Alex Saab estaba conspirando. Pero conspirando ¿contra quién? Contra Estados Unidos, se supone. Conspirando para lavar dinero. No. Además, cuando nosotros analizamos jurídicamente el hecho, la pregunta es perfecta. ¿Conspirando contra Estados Unidos? No. Conspirando supuestamente para lavar dinero en Venezuela. O sea, además los supuestos delitos por los que se le acusa en ningún momento perjudicaba ni transgredía ninguna ley de Estados Unidos, ni el patrimonio de Estados Unidos. ¿A qué dicen ellos? Que se transgredió las sanciones, las medidas coercitivas unilaterales que son ilegales, que lo ha dicho la Organización de las Naciones Unidas. Lamentablemente Estados Unidos le ha quitado la eficacia, la legitimidad a la Organización de las Naciones Unidas, donde vemos una organización que no es capaz de hacer cumplir sus tratados internacionales, no es capaz de llevar procedimientos realmente sancionatorios contra estados que violan el derecho internacional. Claro. Exacto, el orden, precisamente el orden ya establecido. Entonces, nosotros tenemos un ejemplo de esta normalización de una sanción contra algo que no es delito, porque no es delito representar a un Estado ante otro Estado y adquirir alimentos y medicamentos para traerlos a tu país bajo acuerdos. No es un delito. Ahí el caso, nosotros lo conversábamos, de un empresario, y ahí también, Nobrega. Jorge Nobrega. Y ahí también quiero hacer la diferencia de cómo se comporta un empresario a cómo se comporta un funcionario diplomático. El empresario Jorge Nobrega, que fue detenido y fue procesado, hace poco salió la sentencia, porque lo estaban acusando de violar.
Esa es la imputación, de violar las sanciones que se le habían impuesto a Venezuela. ¿Y qué hizo él? Hacer un contrato de prestación de servicios para hacerle mantenimiento a un parque de aeronaves de Venezuela. Primero, evidentemente, Estados Unidos busca impedir toda forma que Venezuela adquiera alimentos, medicamentos, tenga reparación y mantenimiento de su industria, y por eso entonces la gira esta euroasiática de nuestro presidente, que le dice al mundo que no es solamente Occidente, sino que existe también otros lazos y otras alianzas estratégicas que no necesariamente tienen que ser vinculadas a Estados Unidos. Pero además, este empresario hace un contrato de prestación de servicios legal, pero viola, según la ley de Estados Unidos, según ellos, las medidas coercitivas. Lo detienen, lo procesan y llegan a un acuerdo. El señor, que son los acuerdos de Estados Unidos, es la autoincriminación a través de chantajes, le estaban solicitando más de 3 años de prisión, y él fue al tribunal y dijo, sí, es verdad, pidió disculpas, lloró en el tribunal y dijo, yo cometí el delito de trabajar con Venezuela. O sea, ese es el mensaje que le quieren mandar al mundo. Y el juez dice, y lo dicen los medios de comunicación, que logró conmover tanto al juez que le dieron menos de 7, 8 meses de prisión. Entonces, así se comporta un empresario. El empresario que no cometió delito, que lo que hizo fue hacer un contrato de prestación de servicio, pero que además a eso lo acompañan siempre el lavado de activos, porque para Estados Unidos todos los recursos de Venezuela son ilegítimos, son ilegales. Entonces, cualquiera que Venezuela pueda hacer un pago está haciendo una acción, una operación de lavado de activos. Esa es la lógica. Está fuera de su... esa es la lógica de Estados Unidos. Fuera del sistema que ellos dominan. Entonces, es una imputación, evidentemente falsa. Y el empresario, bueno, no tenía por qué guardar ningún tipo de lealtad con Venezuela, simplemente hizo una operación comercial y, bueno, para salirse de esa operación comercial, se arrodilla y dice que sí. En el caso de Alex Saab, enviado especial en misión humanitaria, no es cualquier empresario. Estamos hablando de alguien que sabía que estaba específicamente en una misión humanitaria, que tenía la calidad y la valentía como para enfrentarse a lo que había que enfrentarse, que sabía o podía suponer que era objetivo militar, como bien lo declara el ex secretario de Defensa, que dice que había que mover fuerzas militares a Cabo Verde para evitar que hubiese por parte de Rusia, de Irán o de Venezuela una extracción de Alex Saab de Cabo Verde. Okay, o sea, él era un objetivo militar, o sea, no se trataba de cualquier ilícito, como ellos lo quieren hacer aparentar, un ilícito económico, sino que era un objetivo militar de Estados Unidos, porque por algo se reúnen con el Pentágono, se reúne el Departamento de Justicia, con el Departamento de Defensa, y tocan y perfilan y diseñan el plan Alex Saab. Y lo comprueba la declaración de Mark Expert y cualquier declaración que tú busques en BBC o cualquier medio de comunicación internacional, cuando dicen que el objetivo de Alex Saab es obtener de él información del Estado venezolano. Ahí está la diferencia cuando decíamos que Alex Saab ya no fue secuestrado como empresario, o no fue cualquier empresario, ya dejó de ser empresario en este momento, porque pasó a ser un funcionario diplomático y pasó a ser representante del Estado venezolano. Ahí está la diferencia. Alex Saab se ha mantenido firme, absolutamente firme, primero por sus convicciones, evidentemente, no hay duda, y ahí es donde nosotros elevamos entonces la calidad humana, la calidad, la firmeza, la valentía, la nobleza de Alex Saab, su familia, que lo han apoyado, una unión familiar impresionante, una fortaleza impresionante, porque le han propuesto, solamente con declarar en contra de Venezuela y en contra del presidente Nicolás Maduro, él estaría libre, como evidentemente ocurre, que si fuera la tesis de colaborador de la DEA, como ya también lo habían querido, le han inventado cualquier cantidad de cosas para doblegar, para eliminar esta campaña internacional de solidaridad y evidentemente para desmoralizarlos a ellos. Si fuera de verdad un colaborador de la DEA, él hubiese dado toda la información que supuestamente tenía que dar y estuviera libre, como ha pasado con muchos en Estados Unidos. De manera que Alex Saab era un funcionario diplomático que guardó realmente
estuvo firme ante además la propia ley de Venezuela, porque recordemos entonces que él tiene el deber como funcionario diplomático de guardar lo que se llaman secretos de Estado, el deber de confidencialidad. O sea, todo está planteado dentro del marco legal de Venezuela y evidentemente se está demostrando que era un objetivo militar para primero impedir que siguiera logrando estos acuerdos comerciales. Triangulando para lograrlo. Porque recordemos que en ese momento, lo dijo el presidente Nicolás Maduro, lo dijo la vicepresidenta, en el año 2018, 2019, nosotros importábamos casi más del 90% de lo que nosotros consumíamos. Dice en el informe de la vicepresidenta que para el año 2017 Venezuela solo había logrado abastecer o estaba en una capacidad de abastecimiento del 20% de los alimentos. Ya hoy, con la recuperación económica, con todas estas medidas de manera estratégica que ha llevado el presidente Nicolás Maduro, él nos ha podido decir que son el 98-99% de producción nacional que ya se ha mostrado. Entonces, el objetivo militar era en ese momento impedir que nos siguiéramos abasteciendo, que siguieran estos acuerdos comerciales, pero además entonces lograr primero una declaración ficticia que siguiera generando una excusa para seguir atacando a Venezuela. Y además que sea un símbolo de amenaza para el resto de las personas, empresarios o cualquier aliado que quiera apoyar a Venezuela en su legítimo derecho de comercializar, de llevar una actividad financiera como le corresponde o una actividad diplomática como le corresponde. Eso lo vimos también. Estados Unidos va en el ocaso de Estados Unidos, del hegemón del imperio que ya está definitivamente feneciendo, está muriendo, toman medidas desesperadas y lo vimos hace poco. Ayer, antier, vi una publicación de las decisiones que se tomaron en esta reunión del G7 y una de esas decisiones dice impedir que Rusia entre, o sea, limitar más el acceso de Rusia al mercado global y luego dice, y tomar medidas excepcionales contra quienes intenten evadir las sanciones. Lo dice tal cual. Exactamente, Alex Saab evadió estas sanciones y está siendo castigado para ellos de manera ejemplar. Es entonces un símbolo que quiere mostrar, por un lado, Estados Unidos, de lo que le pueda ocurrir a cualquiera que se atreva a trabajar y comercializar con un país sancionado, ya no Venezuela. Ya hay más de 30 países sancionados por Estados Unidos. Sí. Entonces es una advertencia, es una amenaza constante, pero además, por otro lado, es la forma de ellos ejecutar una venganza en contra del pueblo venezolano. Y peor aún, yo estoy segura que ellos no se esperaban que Alex Saab fuera tan firme y tan decidido y se mantuviera, que les ha costado, porque ahora vemos entonces estos acercamientos. Ayer nos decía el presidente Nicolás Maduro que llegó una delegación de Estados Unidos, entre esos el embajador ante Narnia, y vemos que necesitan tener un acercamiento porque estas sanciones boomerang están afectando toda esta crisis está acelerando Rusia, la caída está afectando de manera importante la crisis energética, la crisis de abastecimiento en Estados Unidos. Ellos están siendo víctimas en ese momento de eso y vemos entonces que necesitan este acercamiento con Venezuela y que se demuestra una vez más entonces que estas sanciones o estas medidas coercitivas han fracasado y es una política de chantaje y de extorsión fracasada. Es por eso, ya cerramos, porque nos toca despedir, es por eso que además el diplomático Alex Saab es un punto de honor en la mesa de diálogo, porque es importante que Estados Unidos entregue inmediatamente al rehén, que es el diplomático Alex Saab. No hay ninguna justificación para que él siga secuestrado, además violando sus derechos humanos, los de él y los de su familia, mediante diferentes métodos de persecución y tortura. Hay un complot internacional, yo lo he llamado un lawfare transnacional. No quiero despedirnos sin informar que Camila Fabri, su esposa y toda su familia en Italia están siendo ahorita objeto de una persecución ahora judicial. Era una persecución en medios, era una satanización y una criminalización de la figura de Camila, pues es la que está llevando a cabo adelante esta campaña de solidaridad, sino que ahora han ido en contra de ella y sus papás, sus hermanos, contra toda su familia, impulsado por Estados Unidos. Y da de verdad vergüenza cómo Italia accede a perseguir
a una propia familia que ha crecido y se ha criado en Italia, sus propios connacionales, y de proteger entonces a extranjeros que sí los están protegiendo y que sí están solicitados por Venezuela para enfrentar la justicia venezolana con jurisdicción y competencia. Entonces, es un lawfare transnacional y es una medida de seguir presionando a Venezuela, de seguir atacando al presidente Nicolás Maduro, porque realmente buscan lograr este cambio, esta salida del presidente Nicolás Maduro por la vía violenta, porque por la vía democrática... No, y no solamente la salida del presidente Nicolás Maduro, sino la apropiación de las riquezas de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, lo hicieron con el comandante Hugo Chávez, con cualquiera de los revolucionarios, en este caso el presidente Nicolás Maduro, que defienda la soberanía, la integridad, el derecho internacional, la defensa de nuestra América, el pensamiento de Bolívar, ellos van a intentar sacarlo de un plumazo y por las vías que se les pueda ocurrir, incluyendo la vía del magnicidio que se intentó contra el presidente. Gracias, Indriana, por habernos acompañado y aclarado muchos elementos para comprender mejor la situación y por qué debemos mantener levantada la bandera de la solidaridad en el caso de todos aquellos que hayan sido perseguidos por evadir las criminales medidas coercitivas, y en este caso particular del diplomático Alex Saab, quien además estaba cumpliendo funciones de Estado y ha sido cruelmente secuestrado desde hace 2 años. Gracias a ti, importante espacio, ameno, y bueno, siempre que podamos analizar, dar a conocer y visibilizar este caso, yo invito a toda la población venezolana a sumarse a esta causa por la libertad de Alex Saab y por la defensa de los derechos de Venezuela. Realmente es una lucha colectiva. Así es. Nos despedimos, muchísimas gracias por acompañarnos, un abrazo a todos los que nos ven en La Balanza.